Johann Friedrich Gauss nació en el ducado de Brunswick, en Alemania, el 30 de abril de 1777, en una familia humilde. Desde muy pequeño, él demostró su talento para los números y las lenguas, aprendió a leer solo y sin que nadie lo ayudara. De hecho, asimiló muy rápido la aritmética elemental. Él mismo dijo más tarde que aprendió a calcular antes que hablar. A los 7 años de edad ingresó a una de las escuelas de primeras letras en Brunswick, donde aprendió la ortografía y la gramática y perfeccionó su talento matemático. Se cuenta la anécdota de que durante la clase de aritmética, a sus 9 años, el maestro propuso el problema de sumar los números del 1 al 100, con la mera finalidad de mantener a los chicos entretenidos. Gauss halló la respuesta correcta en muy poco tiempo. Cuando terminó la obra, se comprobaron las soluciones y se vio que la de Gauss era correcta, mientras que no lo eran muchas de las de sus compañeros. El pequeño Gauss había descubierto la fórmula de la suma de la sucesión aritmética. Carl Friedrich Gauss hizo aportes muy significativos en diferentes campos como la geometría, la teoría de números, la estadística, el álgebra e incluso la astronomía. Entre sus aportes está su ley de los mínimos cuadrados, que describe cómo calcular la órbita de un planeta. Esta permitió reencontrar el planeta enano Ceres. Además, fue el primero en probar con rigor el teorema fundamental del álgebra, que explica que toda expresión algebraica de grado mayor que 0 tiene una raíz. En 1801 publicó su obra Disquisitiones Arithmeticae. En este libro, Gauss compila resultados de teoría de números que habían sido obtenidos por matemáticos tales como Fermat y Euler, a los que añade importantes descubrimientos de su autoría. Y su aporte más famoso a la estadística fue la función gaussiana, que proporciona una representación visual de la distribución normal de un grupo de datos. Por estas razones, Johann Carl Friedrich Gauss es el príncipe de las matemáticas. Problemas de la adultez y vejez de Gauss. Se casó en 1805 a la edad de 28 años con su primera esposa, Johanna Elizabeth. Con ella tuvo 3 hijos. El primero lo tuvieron en 1806, el segundo lo tuvieron en 1808, después en 1809 fue nombrado director del Observatorio Gotinga y en ese mismo año nació su tercer hijo, por el cual el parto se produjo un mes después de la muerte de su esposa, dejándolo viudo. En 1810 tuvo que ver la muerte de su hijo menor con la edad simplemente de 6 meses. En ese mismo año se volvió a casar con la mejor amiga de quien fue su esposa, con Friederike Wilhelm, con quien también tuvo 3 hijos. Su primer hijo con Wilhelm nació en 1811, su segundo en 1813 y la tercera hija nació en 1816. Sus 2 primeros hijos fueron exitosos bancarios y su hija lo cuidó hasta su muerte. Gauss murió el 23 de febrero de 1855 en Gotinga. Carl Friedrich Gauss, tal vez uno de los matemáticos más icónicos del mundo. En este pequeño apartado veremos algunos datos curiosos de su persona. Popularmente se le conoce como el príncipe de las matemáticas, aunque algunas personas llegan a tildarlo como el primer matemático. Esto es debido a que su apodo en alemán original es Fürst der Mathematiker. Y la palabra Fürst, aunque se traduce textualmente como príncipe, está emparentada también con el inglés first, que significa primero o principal. Por lo tanto, algunas personas lo relacionan con el primer matemático. El diario personal de Gauss, Notizenjournal. que recopila varios de sus planteamientos con el paso de los años, ni siquiera fue publicado por él, sino por Felix Klein, un matemático alemán que lo encontró por error en 1897, casi 42 años tras la muerte de Gauss. Después de estudiar en Göttingen. Gauss regresó a su pueblo natal a trabajar y a investigar ideas que tenía en la cabeza desde los 17 años, aislándose por semanas, donde su único contacto con la sociedad eran las charlas que mantenía con Farkas Bolyai, un colega matemático y amigo cercano.
Así como si fuera una leyenda, se cuenta que Gauss, aún aprendiendo a caminar, corregía a sus padres a la hora de ir a comprar al mercado y cuando estos pagaban cantidades equívocas a sus albañiles.